Vanguardia de las artes visuales. Concepto de vanguardia. El término vanguardia ha sido uno de los más utilizados para el desarrollo del arte en el siglo XX, sea para definir posturas ante el arte y su papel en la sociedad, sea para ordenar el estudio de la historia del mismo siglo, convirtiéndose así en un fenómeno nuevo respecto a otros periodos de la historia, importante para comprender el arte de nuestra época, y solo en esta aparecen expresiones como arquitectura de vanguardia, música de vanguardia, cine de vanguardia, etc. El término es de origen medieval y se usaba en el lenguaje militar. Ya en el siglo XIX empezó a ser utilizado en sentido figurado con relación al arte, y en el siglo XX constituye un término clave para el mundo del arte. Vanguardias. 1. Fauvismo. El fauvismo cuestiona el arte como representación de la realidad, abogando por un arte subjetivo que expresa sentimientos por medio del color, término acuñado por el crítico de arte Louis Vauxelles tras contemplar una exposición. Lo denomina así por su violencia cromática, por sus agresivos contrastes, tintas planas, simplicidad en el dibujo y su ausencia de claroscuro. Los historiadores lo consideran una reacción al impresionismo. Si este trataba de enfrentarse a la realidad por medio de la visión, el fauvismo intenta pintar con la mente. 2. Cubismo. Cubismo es el nombre que se le dio al movimiento desarrollado principalmente por el español Pablo Picasso y Braque. Curiosamente, fue también Louis Vauxelles el encargado de denominar al movimiento. Se caracteriza por destruir la óptica renacentista como único punto de vista. Es capaz de representar varios puntos de vista a la vez en una misma imagen, superando así a su rival representativo, la fotografía. Afirma la bidimensionalidad, aunque adquiere hacia profundidad con un particular claroscuro. Niega la luz impresionista y los modula en tonos neutros y pardos mediante el uso de la faceta y la introducción en el arte con mayúsculas de técnicas como el collage. Es un movimiento que no trata de captar la realidad presente ante el artista, sino que crea a partir de la realidad una imagen propia. Se basa en lo anterior, pero que no intente parecerse a ella, sino aportar más información, incluso que la propia realidad. 3. Expresionismo. Estilo surgido en Alemania que trata de dar al espectador una visión de los sentimientos del artista. Forma, color y textura están al servicio de esa transmisión de los estados de ánimo del autor. Supone el inicio de la pintura abstracta en sentido estricto, ya que se desvincula por fin del referente. Es una pintura subjetiva que deforma y exagera. Sus grandes influencias fueron autores consagrados como Goya, el Greco, y otros más recientes como el belga James Ensor y el noruego Edvard Munch. 4. Futurismo. El primer manifiesto futurista se publica el 20 de febrero de 1909 en el periódico parisino Le Figaro, escrito por Filippo Marinetti, escritor italiano que casi con un rigor dogmático no dudaba en afirmar que un automóvil rugiente es más bello que la victoria de Samotracias. Con ello se exaltaba la modernidad, lo tecnológico, lo mecánico, y rompe una lanza a favor de sus cualidades estéticas de estos objetos industriales infravoladores según esta vanguardia. Aunque el movimiento acaba pronto en 1914 y 1916, tras la Primera Guerra Mundial, algunos de sus componentes radicalizan sus posiciones y se relacionan ideológicamente con el fascismo italiano en las elecciones de 1919. Sus mayores exponentes fueron Umberto Boccaccini, Gino Severino y Giacomo Balla. Con el tiempo se produjo un redescubrimiento, pues además de profundizar en las cuestiones ideológicas y políticas, ponían de relieve aquellos aspectos que hacían del futurismo un movimiento de vanguardia de extraordinaria resonancia en su momento, influyendo en movimientos como el dadaísmo, el constructivismo ruso, el surrealismo, y que a lo largo plazo lo sitúan como punto de referencia el arte de los años 60. 5. Dadaísmo, el más radical y agresivo. A principios del siglo nació en Zúrich, Suiza, obra de Tristan Tzara.
Fue una vanguardia anarquística que se mostró rotundamente en contra de cualquier norma social, moral o estética, contundente, destructor y provocador, basado en lo absurdo, lo elemental, lo casual y lo azaroso. Su objetivo principal era cuestionar unos criterios artísticos fuertemente afianzados y aceptados en la época. El ejemplo máximo de Dada fue el artista francés Marcel Duchamp, que a través de los denominados ready-mades, objetos industriales sin valor, elevados a la categoría de obra de arte por el simple hecho de exponerlos en un museo bajo una firma y una fecha, trató de ridiculizar la veneración pasiva y pocas críticas del público burgués. Gracias al movimiento dadaísta, el arte abrió sus fronteras y aceptó otros modos de expresión artísticas, lo que fue su mayor aportación. 6. Surrealismo. Comienza con un manifiesto escrito esta vez por el poeta André Breton. El término lo acuñó el escritor Apollinaire. Se desarrolla, como se puede deducir por las fechas, en un periodo inestable de entreguerras, en el que los intelectuales tratan de comprender la profundidad psíquica del hombre, los sueños, lo inconsciente. Los escritos y teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud aportó base científica e ideológica, y las obras de Fuseli y Blake la influencia artística. Podemos hablar de dos tipos de surrealismo pictórico y dos grandes grupos de pintores surrealistas. Por un lado, los pertenecientes al surrealismo figurativo, entre los que se encontraban Max Ernst, René Magritte, Dalí y Chagall, quienes exploraron el surrealismo desde una óptica de realismo formal, pues a pesar de sus deformidades y transformaciones, nunca abandonaron la referencia real de los objetos. Por otro lado, el surrealismo abstracto contaba con Yves Tanguy, Miro, Klee y Hans Arp. 7. Suprematismo. Vanguardia de origen ruso que comienza con el manifiesto de Kazimir Malevich. Busca la sensibilidad pura del arte a través de un lenguaje plástico, nuevo, sin referencias figurativas ni influencias artísticas previas. Evita cualquier referencia de imitación a la naturaleza recurriendo a módulos geométricos de formas puras y perfectas de color austero, en especial el uso del blanco y el negro con algún color poco saturado. Al ser obras de pocos elementos y además geométricos, tendrá mucha importancia la composición y distribución de estos en las obras. 8. Constructivismo. Esta nueva vanguardia comparte origen y fechas con la anterior, por lo que su desarrollo es paralelo y ambas se vigilarán de reojo en su evolución. El constructivismo, con alta carga política e ideológica propia de la Revolución Rusa, pretende la unión entre las artes, pintura, escultura y arquitectura, por lo que comparte objetivo con una de las escuelas más famosas de la historia del arte, la Bauhaus. Este hecho no es casual, pues varios constructivistas fueron profesores e impartieron seminarios en algún momento en dicha escuela alemana.